tardes. Queremos agradecer, antes de comenzar a conversar con el ingeniero Ramón Alburquerque, queremos agradecer tanto al ingeniero Alburquerque como a su equipo, su hija y Kimberly, así como al ingeniero Cuello, que han logrado estructurar un programa que definitivamente muchas personas entienden y se expresan en la dirección de que este es un aporte importante a un sector importante del país. Generalmente energía, pero se tratan otros temas, de manera que hemos podido lograr que el ingeniero Alburquerque focalice su participación aquí en un área estrictamente técnico-profesional que está resultando un aporte que está siendo apreciado por los dominicanos que siguen la revista los días que están ellos aquí. Quieren inclusive cambiar nuestra estructura, ellos quieren horas exactas, quieren días, pero eso con el tiempo se va a lograr. Un derroche de sabiduría permanente, claro. Le damos la bienvenida de nuevo al ingeniero y queremos decir que los políticos nos tienen acostumbrados a que no trabajan. Sin embargo, el ingeniero Alburquerque hace las dos cosas. Política y trabajo. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Sí, Julio y Carlos y José Israel que salió. Yo pienso que hoy debemos dar una buena noticia. Hay una empresa, y ahora que va José Israel se alejó por un ratito, ahora que va entrando, qué bien, porque hay una empresa neerlandesa. La gente dice Holanda, pero si usted busca el nombre de Holanda en sí, ese no es nombre de ningún país. Eso es como la gente dice Inglaterra, en realidad ese país se llama Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No hay un país que se llame Inglaterra. ¿Y Reino Unido entonces? Es la denominación para... Se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que está integrado por varios países. ¿Y cuáles son? O varias regiones, pero son países en sí. Inglaterra, que sí, como país, como parte del Reino Unido de Gran Bretaña, sí existe. Entonces, Escocia e Irlanda del Norte. Y Wales, que es las Galias o la Galia, que constituyen entre todos el Reino Unido de Gran Bretaña. Asimismo, en Holanda no hay un país que se llame Holanda, sino una de las regiones, uno de los lands, uno de los estados. Entonces, está Utrecht, Ámsterdam, Holanda. Entonces, ese país se llama los Países Bajos, que en Deutsch, que es el alemán modificado que ellos hablan, es Nederland. Ese es el nombre. Bueno, en Holanda, en Delft, ahora hay una empresa que ha lanzado, que va a construir 2 plantas OTEC. Y esa es la otra parte de la energía, don Julio, que nos hacía falta. ¿Por qué? ¿Qué es la OTEC? Bueno, producir electricidad del mar. Producir electricidad del mar. Carlito tiene ahí. Vamos a ver. Aquí está el video. Un esquema de qué es lo que va a hacer esta empresa llamada Blue Rise. Mira ahí. Blue Rise, correcto. La temperatura de la superficie de las aguas aquí en nuestro Caribe puede ser 26. Ese OTEC significa Ocean Thermal Energy Conversion, conversión de energía o electricidad, ¿verdad?, mediante el potencial o el gradiente térmico del mar.
La superficie de las aguas del mar están a 25 grados, pero debajo, a profundidades, a 1000 metros, a 1000, 1500, 2000, 4000 metros, pueden estar a 4 y 5 grados. Entonces, si uno instala tanques enormes en las superficies de las aguas y los llena de propano o de amoníaco y los hace de materiales y los pinta con pinturas que absorben la electricidad, el calor, la temperatura de esos gases dentro de esos tanques va a elevarse por encima de los 200 grados centígrados. Esos gases van a acumular unas presiones enormes. Entonces, al salir con válvulas de regulación y de expansión, esos gases a alta presión mueven turbinas, las turbinas mueven generadores eléctricos. Entonces, ese gas, ¿dónde se envía? A los fondos marinos. Allí se enfrían y vuelve y se condensan y sigue en un circuito cerrado. ¿Qué ventaja va a tener? Entonces generamos electricidad en base al uso o aprovechamiento del gradiente térmico oceánico o marino. ¿Qué significa esto? Un aprovechamiento de una temperatura de la superficie de las aguas que podemos llevar a 150 y 200 grados, y entonces eso es durante el día. Pero durante la noche no tenemos que utilizar esas temperaturas, sino a los mismos 25 grados, con esa diferencia de 4, ahí hay una gran diferencia térmica para poder generar electricidad. Entonces, Julito, va a generar este sistema OTEC durante la noche y durante el día, haya viento o no haya viento, y esa va a ser una de las fuentes. Ellos están ahora ofertando a todos los que quieran invertir. Se puede invertir desde aquí, los que quieran ser pioneros pueden invertir $20, pueden invertir más, los que quieran, hasta 20,000, y entonces se inicia la construcción por compañía sólida de las primeras plantas OTEC aquí en el Caribe. Ingeniero, un paréntesis. Esa preocupación que albergábamos en el pasado de que el petróleo se iba a agotar y se iba a encarecer, con toda esa energía alternativa que usted nos ha ido trayendo, el viento, el aire, el sol y ahora el mar, abre un abanico de posibilidades que el mundo por energía no se está acabando, ¿verdad? Usted lo ha dicho exactamente con esa, con esa inteligencia y agudeza que tiene Julito, que cuando yo lo conocí en el Congreso, siempre me llamaba la atención ese médico tan penetrante en su juicio. Bueno, así es. Es decir, no para pensar que ya el país puede confiar solo en energías renovables. No, hay países que sí pueden confiar toda la generación de su electricidad a partir de energías renovables. Pero República Dominicana todavía eso no le es posible. Y vamos a aclarar cuáles son los países que pueden producir toda su electricidad a partir de energías renovables. Bueno, aquellos que tienen ubicación continental o en condiciones especiales que puedan tener mucha agua, muchos ríos, muchas lluvias, mucha nieve que se derrite, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Venezuela construyó, yo creo que fue Jaime Lucinchi que terminó la represa del Guri, y Venezuela producía casi toda su electricidad hay países que con sus ríos pueden producir energía de hidráulica. Claro, por ejemplo, Perú puede producir toda la electricidad. Costa Rica. La demanda energética de Venezuela hoy se satisface en un 70%. Con la Guri. No, con el conjunto de presas en el Caroní. Sí, que son varias presas. Exacto. ¿Y qué contraindicación tiene? Los ecologistas no les gustan las presas.
No, sí, lo que pasa es que las presas solo pueden estar donde haya agua y donde haya diferencia de altura que puedan ser aprovechables, porque también una presa puede inundar tantas tierras que entonces resulte antieconómico. Y ese fenómeno del nizao que tiene varios sistemas sobre el mismo cauce, por ejemplo, Higüey, Aguacate, Valdesia, contra el Vance de Valdesia, acueducto a irrigación, eso es muy común en muchas partes. Sí, bueno, en los países agrestes, los países con muchos accidentes y con mucha lluvia pueden tener esto. Costa Rica es así. El conjunto del Tennessee se concibió con 10 presas. Claro. Que no se hicieron sobre el mismo río. muy grandes. Claro, la mayor cuenca de este país es la cuenca de Nizao. El país tiene, siempre se ha calculado, 2.400 megas, cerca de 2.400 megas sería su capacidad, entre presas pequeñitas, presas medianas y las presas más grandes que tenemos, y de todo eso en la cuenca del río Y Nizao. eso no lleva a un proyecto de protección de esa fuente tan importante. Claro, don Julio, eso es lo que hemos estado luchando, que todas esas inversiones que se hacen, que entonces abusamos de ellas, permitimos el conuquismo, permitimos la tala de árboles, y entonces toda la inversión que hemos hecho es para que entonces la erosión y el arrastre inunde los embalses, dañe las cuencas, y entonces se reduzca la capacidad de generación. Eso en hidráulicas. En viento, ¿cuáles son las naciones que tienen siempre día y noche suficiente brisa o viento para mover molinos? Bueno, existe en la internet los mapas globales eólicos con potenciales, y ahora aquí presentamos, le dimos la primicia al país en este programa que presentamos. Aquí nadie había oído hablar, y nos excusan, del mapa global solar. Aquí Fuimos nosotros que lo presentamos aquí, que el Banco Mundial lo ha lanzado, y entonces ya yo creo que muchos dominicanos saben ir a la internet. Y no, eso es global, pero en República Dominicana. no, en República Dominicana está que esos mapas solares y eólicos están ahí a disposición del dominicano que quiera informarse para República Dominicana. Es más, Julito, si usted quiere, ¿de dónde que usted es? Del Cercado. Bueno, si usted quiere saber qué potencial de generación eólica y solar hay en el Cercado, allá en San Juan, con esos mapas usted los puede saber inmediatamente. Búscalo para que... Mira, y esos países de los nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, que hay mucho viento, no pasa lo mismo con el mar, que aquí es más caliente el Caribe, ¿verdad? No, allá ellos tienen sus mares muy fríos. Y por eso tienen tanta pesca, porque una cosa va con otra. ¿Dónde están las zonas de mayor pesca del mundo? En las aguas frías, que es donde las aguas tienen mayor contenido de aire, de oxígeno, porque nosotros tenemos la suerte como seres humanos que respiramos aire y vivimos dentro del aire, pero los peces y animales de las aguas tienen la mala suerte de que respiran aire igual que nosotros, pero viven en el agua. Entonces tienen agallas y tienen mecanismos para poder sacar de las aguas donde viven el poco de aire que haya para poder respirar con ese aire. Entonces, mientras más calientes sean las aguas, como son aquí en el trópico, menos aire tienen, y cuando los peces quieren respirar para poder vivir y crecer, encuentran poco aire, y por eso aquí hay poca pesca, y por eso allá hay tanta pesca. ¿Por qué el pez es más abundante en el norte, pero la concentración de población mundial no es justamente los países nórdicos? Bueno, no, porque el trópico es el 40% de la tierra del planeta, y es más o menos el 45% de la población del planeta, y las proyecciones es de que va a pasar del 50 en 20 años. El trópico es en la línea
continental, que es el centro del planeta, 3.000 kilómetros hacia el sur, eso es el trópico de Capricornio, y 3.000 kilómetros hacia el norte, ese es el trópico de Cáncer. Entonces el trópico es 3.000 y 3.000, 6.000, una franja en el planeta de 6.000 kilómetros, y resulta que el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Tiene de tierras emergidas 148 millones de kilómetros, porque tenemos 5 continentes y muchas islas. Tenemos el continente asiático, que tiene 43 millones de kilómetros cuadrados, el Atlántico, América del Norte, que es tenemos 41 millones de kilómetros cuadrados. Entonces está África, que tiene unos 30 millones, y luego está la Antártida, que tiene 14, y Oceanía, que tiene 9 millones. Y ya que usted está dando datos, ¿tiene de memoria el Ecuador cuántos kilómetros tiene? Claro, 43.000 kilómetros cuadrados, porque 43.000 kilómetros cuadrados, porque esa es la parte más claro, porque el planeta tiene 12.756 kilómetros de diámetro. Entonces, ¿qué es el pi? Ese número que aprendemos en las escuelas, 3.14. El pi, 3.14. Es las veces que la circunferencia del planeta contiene su diámetro. Entonces, si usted divide 43.000 kilómetros entre 3.14, les tiene que dar 12.756 kilómetros, que es el diámetro. ¿Es el radio o el diámetro? Es el diámetro, así es. ¿Y entonces, la circunferencia son cuántos kilómetros? 43.000. 43.000. Es decir, si uno va a hacer un vuelo alrededor del mundo sin escala, tiene que preparar para recorrer 43.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la gran noticia? De que ahora Blue Rise, allá en Delft, en Netherlands, abre las posibilidades de que usted, yo, cualquiera, seamos accionistas de este proyecto que arrancan. Va a haber 2, uno en Curazao, otro en Aruba. Ya en Aruba hace mucho que la tecnología OTEC ha arrancado con el suministro de aire acondicionado para todos los hoteles de allá. Ya no están utilizando combustible fósil, sino están usando la tecnología OTEC. ¿Qué información hay de que esos rankings que te da Forbes, de Slim, de las computadoras, los 10 grandes, tengan verdadera inversión en desarrollar ese tipo de energía? Esa gente tienen que meterse, los grandes ricos, los Bill Gates. Seguro, esto de lo que estoy hablando. Los Zuckerberg, todos ellos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los nuevos oleajes de inversión en el mundo? Las nuevas tecnologías de electricidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que Trump ha retirado a Estados Unidos del COP21, que es la lucha contra el cambio climático, es lo que ha hecho, es un ridículo, porque el mundo entero... Sí, pero justamente en cambio climático, en energía y en salud, aunque han hecho inversiones, como que no la han hecho lo suficiente. Pero ahí es donde están los nuevos oleajes de inversión. Eso es lo que se le critica a Trump. Usted ha retirado a Estados Unidos de uno de los frentes de inversión más promisorios del mundo, porque ahora el mundo, al engancharse a su lucha para preservar la estabilidad atmosférica del planeta y por tanto climatológica, porque ¿de qué es que se habla? Porque a veces a los pueblos hay que explicarles las cosas y uno se siente como con el deber cívico de explicarlo. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que en el planeta, antes de la revolución industrial esta que tenemos, en base al motor de combustión interna, y antes de estar explotando lo que estamos explotando ahora, que es
94 millones de barriles de petróleo cada día, eso es lo que consume el mundo. 94 millones, que son 4.700 millones de toneladas de petróleo cada día. Entonces, en forma de carbón, estamos explotando 98 millones de barriles equivalentes en forma de carbón mineral. Y cada año, unos 3.900 billones de metros cúbicos de gas natural. Esto está haciendo tanto daño al planeta. Entonces, ¿cuál es el efecto que ha causado? Antes de la revolución industrial, la cantidad de CO2 en la atmósfera era 278 partes por millón. 278 partes por millón. ¿Cómo usted se da cuenta que eso es así? Porque hay tantas cosas que se hablan que uno dice, bueno, todo eso es palabrerío. Bueno, se ha ido a la Antártida y al Polo Norte o la Austral y se hace una perforación de 2 kilómetros de profundidad y se saca un testigo de hielo. Y ese testigo de hielo se lleva a un laboratorio, se determina la cantidad de aire que había allí. Y entonces a ese aire se le mide la cantidad de CO2. Y ahí se sabe cuántas partes por millón de CO2 había en el aire del planeta antes de la revolución industrial, antes de 1734. Entonces era 278 partes por millón. El planeta necesita esa concentración de CO2 para que la temperatura promedio de la atmósfera sea 14 grados centígrados. Si no es 14 grados centígrados, vamos a debilitar los casquetes polares, los glaciares, vamos a alterar la acumulación de agua que hay. ¿Cuál es el promedio aquí? Aquí debemos estar, en Jaina, por ejemplo, por 420 partes por millón. Porque no es igual en todas partes. Evidentemente que en el Pico Duarte no podemos tener 280, 290, muy cerca de los 278 partes por millón. ¿Y cuál es lo ideal? 278 partes por millón, 278. Entonces, aquí hay de 278 en algún sitio. Bueno, sí, en los lugares donde no hay habitantes, que están muy aireados, muchas corrientes, pero en el Pico Duarte, todas esas montañas por ahí. ¿Y el promedio de ciudades aquí, que no sea Jaina, por dónde debe? Bueno, en el distrito que tenemos de los 3 millones de automotores que hay en el país, aquí debe haber el 60% en la zona metropolitana. Y 3 millones de planta eléctrica también. 3 millones de planta eléctrica, entonces todo esto. Y a propósito de la planta eléctrica, que hemos recibido una invitación muy cortés de Pablo Rivas y su equipo, que es el responsable de construir Punta Catalina, y que vamos a ir el lunes, y que ha invitado a José Israel. Hablábamos de qué efecto y qué impacto tendrá esta planta. Yo siempre he dicho que el que tenga algún expediente o algún reclamo o prueba de soborno, de sobrevaluación, como esa parte no es la que yo estoy trabajando, que lo estimulo a que lo lleve a los tribunales, porque aquí las cosas tienen que ser transparentes por encima de la voluntad de quien sea, y que caiga quien caiga. Ahora, a mí me interesa que termine esta planta de Punta Catalina, porque a mí me da vergüenza que el país todavía esté en una crisis eléctrica que parece que va a ser eterna. No, pero permítame una cosa, usted está aterrizando ahora a la vida cotidiana. Si esa planta estuviera trabajando, ¿cuál sería el déficit del sistema energético? No habría, ahora no habría. Si esa planta entra, pero la que el déficit la que tiene que entrar en 2 años no se está construyendo. Bueno. No se está negociando. Bueno, no, esa es otra que hay que construir, pero vamos a ver por parte. El déficit en el país es de un 16 a un 20%. Ahora bien, hay un déficit oculto, porque José Israel hablaba de la cantidad de empresas que todavía aquí utiliza
en un 20, un 30 o un 15% su propia generación para satisfacer su demanda. Y eso es lo más antieconómico que pueda haber. Y contaminante. Y contaminante. Entonces, no solo es el déficit que tiene el sistema eléctrico entre la cantidad de energía que sirve y la que le demanda, sino es la cantidad de generación que está en manos privadas de manera forzada. Hay algo que usted comenzó a señalar cuando dice yo quiero que se termine. Quiero aprovechar la presencia del ingeniero Albuquerque para aclarar algo. Hay una gran falla del gobierno que está de Danilo Medina específicamente, y es que las cosas que está haciendo como obra de gobierno correcta, mucha gente no quiere reconocerlas porque temen ser señalados como colaboradores, como partidarios, como bocinas o como vendidos. Y no es así. Y no es así. Hay cosas, por ejemplo, en el caso de Catalina, usted puede ver eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de administrativo. Si en la administración hubo problemas, ese es uno. Pero si técnicamente eso es lo que el país necesitó, y tuvimos 8 años mamoneándolo, ¿verdad? Yo creo que no debe dar ningún apuro. Es más, yo pienso, Julito, y qué bueno que haya traído ese tema, que aquí la política no debe estar de un solo lado. ¿En qué sentido? Yo no tengo ningún reparo en reconocer lo que esté bien hecho, pero asimismo no tengo ningún reparo en señalar lo que está mal hecho. Y no tengo ningún reparo en que una vez un tribunal determine que fulano de Estado, fulano de tal robó o sobornó o sobrevaluó, hacerlo. ¿Por qué? Porque yo en lo personal, a quien primero le llegaron los contratos de Odebrecht el 7 de octubre de 1999, siendo nosotros presidentes del Senado, fue a mí. Y cuando yo leí para construir los acueductos de la línea noroeste, y cuando yo lo leí dije, nunca pongo eso en agenda por lo siguiente. Primero, están mal diseñados, son a bombeo, y no le haga acueductos a comunidades pobres que requieran electricidad porque nunca van a tener agua. Eso debe ser a gravedad. Y como nunca lo arreglaron, mientras fui presidente, nunca lo puse. Pero además dije, eso está sobrevaluado como en un 25%. Se lo dije a quien tenía que decírselo y lo dije al país y lo hice público y duré hasta el 16 de agosto del 2001 y nunca los puse en agenda. Salí yo y luego fue que lo aprobaron. Entonces, aquí hay que ser responsable. Esa planta de Punta Catalina es una decisión correcta porque el país no puede estar a expensas de que a un grupo de empresarios, porque les convenga a sus intereses, quiera construir una planta o no la quiera construir. Pregunte usted en Francia, ¿de quién son? En Francia el 68% de las plantas de generadoras de electricidad son, como ustedes bien saben, nucleares. ¿De quién son esas plantas y eran esas plantas? ¿Quién las construyó? El Estado francés. Lo mismo pasó en España, lo mismo en Italia, y todavía muchos de esos países el Estado es el dueño de esa generación porque son bienes o insumos estratégicos al desarrollo. El desarrollo del país está por encima de los intereses privados. Muy bien que las empresas privadas se desarrollen, ojalá que lleguen al máximo, pero como la motivación que les mueve fundamentalmente es el lucro, entonces un gobierno no puede estar esperando de si al grupo tal le conviene instalar una planta o no. Como decía José Israel, esta planta entran y deben entrar si se resuelve todo, y yo pienso que es a Odebrecht que le conviene terminar esa planta sin mayores reclamos, sin reclamar más nada,
Porque Odebrecht no quiere terminarla. ya aquí se pagó un costo político, yo mismo estaba a favor de que no fueran ellos los que terminaran esa planta, pero el gobierno decidió y pagó un costo político para mantenerlo. Y que ahora vengan a hacer estos reclamos es como demasiado. No quieren. Porque no quieren. Entonces, en ese caso, deben sacarla. Y el Estado debe hacer cumplir. ¿Y ustedes la creen defensa del los interés dos nacional? que el reclamo de 700 millones, que es un absurdo, es con el único objetivo de dejar el proyecto? Bueno, déjeme decirle, a mí me gusta, El que quiere seguir no habla de eso. a mí me El que gusta, quiere seguir no habla de eso. Hoy No, sí es verdad claro. que faltan 700 claro, No, claro, pero a mí me gusta ser realista. Ahí es verdad que se ha perdido como un año y medio, ¿no es? De su terminación. Imagínense usted 8.000 trabajadores o 7.500 cobrando todos los meses, con 20.000 equipos y cosas que han traído de fuera ahí. Es verdad que a lo mejor el costo es 300, 400 millones, porque eso no es. Una vez me dijeron a mí, los Clinton se robaron como de que 8.000 millones en Haití, de los 10.000. Yo le digo, ¿y tú sabes lo que es mantener de comida, dándole $4 de comida nada más a 4 millones de personas todos los días? Cuando le hice los números eran 8.800 millones. No 4.000. No, 8.000, es que entonces cuando tú tienes 5, 6.000, 8.000 trabajadores cobrando, ganando muy bien, y entonces durante año y medio, ahora, ¿de quién es la culpa eso? De ellos es la culpa. Si ha habido alguna obra, porque nada es perfecto, que en los efluentes que van al mar, que no se contemplaron, que en el muelle que hubo que elevarle el nivel, que tengo entendido que por todas esas cosas hay como un reclamo de 200 millones. Bueno, pero ¿y quién fue que diseñó y quién fue que aceptó y presentó un diseño en los términos de referencia para ganar ese concurso? Fue usted también. Entonces, No, y además que se comprometió no solo en la construcción, pero le falta- en le el falta- financiamiento. el financiamiento. Pero te ¿Qué falta lo falló? más importante, que fue el dueño el que armó el lío. bueno, espérese. El dueño espérese. fue que armó el lío. No. El estallido este de corrupción es en 12 países. Y yo tengo la sospecha de que República Dominicana no manda en los otros 11 países. Entonces, no, esa culpa del escándalo de Odebrecht no es aquí. Ahora bien, los dominicanos tienen derecho a defender su país. Aún el grupo más radical de lo que fueron internacionalmente a decir que había que cancelar esos financiamientos, estaban en su derecho, porque es que ellos tienen que defender la limpieza, la transparencia de los actos del gobierno de su país. Eso está correcto. Ahora, si Odebrecht cometió sus actos delincuenciales, que ella misma confesó, ahí fue que donde tuvieron que cancelar los financiamientos en el Bandes. Pero eso no es culpa tampoco. Yo ese pleito, si va a arbitraje, creo que lo gano hasta sentado en mi casa. Sí. Me gustaría que no se echara, A ese pleito no hay que tenerle temor. porque me gustaría que no se echara, porque un arreglo, siempre que no tenga el país que pagar un centavo, pero un arreglo es mejor que un buen pleito. Pero en ese caso no hay que rehuirle a los pleitos, porque ningún árbitro a nivel internacional con una empresa tan desprestigiada, con los argumentos tan sólidos que presentaría el país, Usted va a fallar en planteó contra. algo que nosotros hemos estado diciendo, que son los 12 países. Yo entiendo que si el problema hubiese sido con unos 2 países, la posición correcta sería exigirle al gobierno de Brasil, no hablo a Odebrecht, no, que compense la República Dominicana, naturalmente con naturaleza, terminando la obra, pagándola a ellos, por haber incursionado, porque cuando hay corruptos sin corruptores, vinieron y compraron a todo el mundo. No, pero es que el pueblo brasileño es víctima también, porque
evidentemente todo esto. Pero vinieron a los presidentes a promover la firma, no fue ni hasta el embajador. Sí, pero ya él no era presidente, porque él vino después. Lo que sí estoy hablando, yo creo que hay mucho culpable, hay mucho corrupto, y el progreso. No, la posición del presidente. ¿Quién aparece montado en un avión exhibiéndose en Brasil, siendo presidente? Bueno, eso fue Leonel Fernández, metió los dos pies, como dijo Balaguer, en un zapato. Eso yo creo que le va a perseguir a él para siempre, a pesar de su talento. Usted no puede exhibirse y usted no puede ser tan abusador con un país, con la ingenuidad de un país, cuando usted tiene poder. Decía Maquiavelo, porque uno de los libros, la gente cree que Maquiavelo solo escribió El Príncipe, y él escribió 16 o 17 libros, y uno de sus más famosos y más enjundioso se llama El Arte de la Guerra. Y dice Maquiavelo en El Arte de la Guerra que cuando usted tiene poder, tal vez sea la ocasión que usted debe aprovechar para demostrar que por sus venas corre sangre de humildad, porque cuando se tiene poder, en vez de ufanarse del poder, hasta las órdenes de matar se pueden dar en voz baja. Bien. Entonces, estos que son tan petulantes, que se ponen a ir a exhibirlo todo, montándose en un tucano, ahora, ¿qué pueden hacer? Bien. Qué pena. Tanto talento y tanto abuso cometido en la misma persona. Ingeniero Ramón Albuquerque, gracias a los amigos televidentes esta noche en Coral.